Y quería agradecer también la presencia de todos ustedes. Yo sé que es sábado, un día para descansar, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña presentación leve, más tu punto de vista informativo para orientar a ustedes o a ustedes que están interesados en hacer un posgrado y justamente en otro país. La idea de esta presentación es mostrar unos caminos, algunos tips, ¿no? Algunas sugerencias, ¿no? Algunos elementos que pueden ayudar a motivar a, a ustedes y tirar aquellas dudas que pueden aparecer durante esa pregunta de que fue bien colocada en esta presentación. ¿Cuál sería el camino? El camino para hacer un posgrado en otra institución, en otro país. ¿Y cuál sería esa dificultad o facilidad para poder hacer ese tipo de evento? John, ¿cómo estamos de tiempo? Eh, Más o menos, ¿tiene un tiempo así para poderse dividir con Gustavo? No, depende de su generosidad. En realidad, puede abarcar el tiempo que usted desee y pueda abordar con tranquilidad. Ok, y John, ¿va a haber una sesión de preguntas después o entre las presentaciones? ¿Cuál sería más adecuado? ¿O dejar las preguntas para después? Sí, sí, sí. En realidad, compañeros presentes podrían ir también durante la exposición o, bueno, durante la presentación, ir dejando sus preguntas, ¿no? En el chat y cosa que ya en la ronda de preguntas, pues ya leo cada una de ellas. ¿Les parece? Ujú. Perfecto. Ok, entonces voy a dividir mi presentación. A ver, si me permiten, voy a dividir aquí. Bueno, voy a hacer una rápida presentación. Yo soy el profesor Juan Carlos Cebrián. Yo soy peruano. Yo nací en Lima. Yo me formé en la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, yo me formé como ingeniero mecánico electricista, ¿no? Y yo cuento mi trayectoria porque tal vez mi trayectoria sea una trayectoria muy parecida a muchos de ustedes que ya entraron y están casi finalizando su curso y están viendo oportunidades o caminos que pueden aparecer. Yo terminé la universidad en el año 2000, el año 2000, y cuando estaba en el último año, yo creo que estaba en ese proceso de definir qué voy a hacer después que termine la universidad. Y muchos de ustedes están pensando en eso. Y aparecen muchas alternativas. Por ejemplo, trabajar en una empresa, ¿no? Trabajar en una empresa, o hacer tu propia empresa, ¿no? O hacer una posgraduación, ¿no? Yo confieso que hacer una posgraduación, un posgrado, no era el primero de mi lista. Yo seguí la cultura de mis profesores, de mi curso de ingeniería, y mi expectativa era trabajar en una empresa en la área que a mí me gustaba, que en ese tiempo era un área de mantenimiento. Yo había trabajado en la parte del mantenimiento mecánico, en la parte del mantenimiento eléctrico, entonces ese era mi perfil hasta ese momento. Y apareció una oportunidad en ese tiempo, hacer un posgrado en otro país, parecía una cosa bien distante para mi realidad, ¿eh? Entonces, cuando apareció esa oportunidad, fue una lista de elementos que aparecieron como beneficios que pueden aparecer, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, sería ir a otro país, ¿eh? Aprender otra cultura, aprender otra lengua, ¿eh? Porque el portugués es otra lengua. Me especializar en un tópico que podría ser interesante y después de 2 años, ¿no? Porque es el tiempo de hacer una maestría, regresar a mi país ya con bastante conocimiento y bastante experiencia y también un know-how, ¿no? Conexiones con investigadores, otras empresas, que podría ayudar a mi desenvolvimiento profesional. Perfecto, eso fue lo que me convenció, y yo me embarqué para el Brasil en el 2001, y llegué a una universidad que se llama Universidad Estadual Paulista.
en el estado de Sao Paulo, ¿no? Y confieso que yo llegué aquí a Sao Paulo, al Brasil, sin saber portugués, ¿tá? Y ya estoy comentando eso porque tal vez sea una cosa semejante, ¿no? Yo me aventuré, yo no estudié portugués, yo llegué al Brasil sin saber nada de portugués. Sabía un inglés más o menos, ¿no? Confieso que no era muy fluente en el inglés, comencé a desenvolver después, ¿no? Y fue ahí, la aventura de vamos a ver qué acontece, qué sucede y ir aprendiendo poco a poco. Y confieso que en un mes, tal vez Gustavo pueda comentar de diferente forma, en mi caso, con un mes ya conseguía me comunicar, no fluentemente, ¿no? No fluentemente, pero ya conseguí lo suficiente para conseguirme comunicar y conseguir acompañar los cursos, las discusiones y todo lo que vino junto, ¿no? Entonces, en 2 años hice mi maestría, llegó 2 años, defendí, hice todo lo que tenía que desenvolver, conseguí una beca también para estudiar y conseguí me mantener financieramente, ¿no? Durante ese tiempo y una grande ventaja que yo descubrí en el Brasil que el posgrado no era gratis, o sea, no era necesario pagar para estudiar, ¿no? Y inclusive me daban una beca para poder estudiar, imagínate. Y tú no pagas y encima ganas una beca para que tú te puedas mantener. Entonces fue uno de los elementos que me motivó a hacer esa aventura para otro país, ¿no? Y cuando terminó los 2 años, después de defender y todo eso, yo sentí que comencé a entrar en el ritmo de la investigación. Despertó algo que no había percibido hasta ese momento, porque era bastante técnico, ¿no? Durante la universidad tú te tornas muy técnico, muy práctico, bien ejecutas una obra o planificas una estructura, pero investigación es algo diferente, es algo bien más profundo y podemos conversar sobre eso durante la presentación también, un poco más para adelante. Y ¿qué más? En ese tiempo, cuando yo me mudé para el Brasil, yo comencé a hacer un posgrado en el área eléctrica. Y como yo soy mecánico electricista, entonces fui más para el lado eléctrico, ¿tá? Y fue a partir de ahí que comencé a desenvolver mis raíces en la parte eléctrica, dejando un poco la parte mecánica. El interesante es que ese concepto de ingeniería, ya sea mecánico, eléctrico, de producción, de minas, civil o ciencias, todo ese concepto de ingeniería se pasa para un y otro y es posible hacer una posgraduación en otro tópico, en otra área que no necesariamente fue la área que tú te formaste, ¿sí? Porque discutir temas, crear análisis, autoeducarse o autoaprender, eso es algo que siempre pues, se utiliza y bastante en un curso de posgrado. Tanto así que yo comencé a ir por el lado eléctrico y hasta ahora esos son todos mis trabajos y mis líneas de pesquisa, mis líneas de investigación, ¿no? En 2003 salí de Isla Soltera, la ciudad donde yo comencé mi maestría, fui para Sao Paulo para hacer mi doctorado en otra área, mantuve el concepto de electricidad, pero mudé un poco de área justamente para aumentar mi espectro de estudios, ¿no? Para aumentar y enriquecer más los tópicos. Y fui en la Universidad de Sao Paulo que hice mi doctorado y trabajé con muchas personas importantes que realmente son protagonistas en el área de electricidad. Y en eh, la Universidad de Sao Paulo, es una universidad que te ofrece grandes beneficios y grandes oportunidades, no solamente es técnicos y de conocimiento. Vamos a encontrar, ustedes pueden encontrar aspectos, por ejemplo, deportivos, culturales, que pueden enriquecer también todo ese crecimiento profesional que pueden tener, ¿no? Entonces, a partir de 2003 comencé realmente a envolverme no solamente en la parte de investigación, más también en proyectos. Hice bastantes trabajo con proyectos de diferentes empresas, haciendo consultorías. De ahí cuando finalicé mi doctorado, en 2008, ahí comencé ya a trabajar en empresas como consultor.
Solo que ese contacto de empresas es algo bien particular porque tú ofreces soluciones, ¿no? Para empresas, pero yo sentí esa falta de regresar a la universidad para aumentar mi concepto de investigación. Bueno, ahí hice mi postdoctorado, regresé a la universidad para hacer mi postdoctorado y durante mi postdoctorado hice intercambios, ¿no? Fui para Manchester, fui para Virginia Tech, hacer unos trabajos con ellos, ¿no? Intercambios. Ellos se interesaron en los temas que yo estaba abordando y conseguimos publicar y hacer algunos contactos con esas universidades. Y son contactos que hasta ahora se mantienen, ¿ya? Y es algo importante también porque no es necesario tener un vínculo profundo, más un vínculo profesional que se genera, eso se perdura. Y ese vínculo profesional se crea cuando el grupo de investigación siente que tú eres una persona que puede producir elementos o ciencia o investigación que se pueda proyectar para frente, ¿no? No se crea un vínculo de amistad, ¿no? Pero se crea un vínculo profesional que se perdura hasta ahora. El peso del conocimiento y todo eso te lleva de forma secuencial para se tornar profesor. Entonces, en 2014 me volví profesor porque llega un punto donde las empresas no piden para que tú hagas, te piden para que tú enseñes a los otros a hacer las cosas, ¿no? Ellos esperan que tú te clones, digamos así, ¿no? Tu conocimiento se clone para que ellos produzcan más. Entonces llega un punto en que tú ya no eres más ejecutor, tú eres más una persona que entrena a los otros para que ellos hagan trabajos manuales o investigativos, más ellos esperan que tú hagas eso. Entonces, en ese punto, es un punto de transición. Ahí ya fui a la academia, me torné profesor 2014 y en el 2017 y 2024 regresé a la universidad, a la USP como profesor y hasta ahora desenvuelvo mis trabajos en la Universidad de Sao Paulo, donde hice mi doctorado, ¿no? Las áreas que yo trabajo son diferentes, pero siempre las preferencias, ¿no? Los que yo prefiero trabajar son planificación de redes eléctricas, ya sea la transmisión, distribución, calidad de energía eléctrica, ¿no? Tengo la base de optimización, ¿no? Industria 4.0, pero eso es relativo, ¿no? Generalmente atendemos o nos adaptamos en función de la necesidad de la sociedad y a partir de eso vemos lo que la sociedad está necesitando y por ahí creamos una rama de investigación donde yo y mis alumnos, ¿no? Traemos esa problemática y conseguimos ir para adelante en esa sensación de investigación, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poco porque ahora quería ir más en el tema que sería, que vamos a discutir, que sería el camino para hacer un posgrado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Sao Paulo, ¿ok? Más o menos, para dar un contexto, Brasil, parece que es tan cerca, pero es tan lejos. A diferencia, por ejemplo, cuando me decían Brasil, yo pensaba cuando estaba en la universidad, ya en 2000, un poco antes, Brasil es grande, conocí bastante por el fútbol, por el carnaval, pero parecía una cosa diferente. El contacto que nosotros tenemos, y estoy hablando del país, de Perú como país, es más pensar en Argentina, pensar en Colombia, pensar en México, Estados Unidos, tal vez, pero Brasil es como un vecino que sabemos que está, pero no nos sentimos confortables. Y yo creo, y es lo mismo que pasa para un brasilero que ve para otros países de Sudamérica, es por la lengua. Ya en Brasil no habla español, habla portugués, ¿no? Son muy parecidos, pero siempre que tienen esa limitación de que termina incomodando un poco a la hora de conversar. Entonces, pero el Brasil tiene una representación grande en el mundo, en la quinta economía del mundo. No es algo para poder desconsiderar. En relación a población, es 214 millones de personas, ¿no? Y en términos de economía, es la 11 economía del mundo. Entonces, es un elemento importante en términos de negocios, en términos de oportunidades, en términos de tecnología.
y está aquí al costado, ¿no? Es el vecino, es un vecino del Perú, vecino de muchos países, y si comenzamos a ver oportunidades, generalmente vemos Europa, vemos Estados Unidos como primera opción, pero si podemos usar el Brasil como intermediario. Ustedes pueden pensar en hacer un posgrado en Brasil pensando en migrar para otros países, y muchos alumnos hacen eso. Conozco muchos alumnos colombianos, chilenos, argentinos que vienen al Brasil a iniciar su vida académica y después migran para otros países eh, de Europa, de Estados Unidos, mismo de Asia, justamente para poder expandir ese concepto, ¿no? Y para nosotros es bienvenido, porque cada alumno que se va a otro ambiente lleva el laboratorio con él, ¿no? Y nos permite extender más nuestro relacionamiento en todo el mundo. Saliendo un poco del Brasil y entrando un poco en el contexto de dónde estamos, el Brasil es grande, es prácticamente un continente. Y como continente, con bastante territorio, es dividido en varios estados. En esa figura muestra todos los estados que el Brasil está dividido. Y voy a destacar el estado de Sao Paulo, porque en relación al Brasil, Sao Paulo, como población, tiene 46 millones de habitantes. Solamente el estado de Sao Paulo tiene 46 millones de habitantes. Para hacer un comparativo, es la misma cantidad que toda la Argentina. 46 millones es toda la población de la Argentina. Entonces, solamente un estado y representa todo un país, ¿no? Y es la principal economía de todo el Brasil. Entonces, es un estado, digamos así, en términos comparativos, un estado que tiene bastantes recursos económicos para desenvolver investigación, desenvolver proyectos, y eso es justamente lo que nos da oportunidades para nosotros que estamos trabajando en esa parte de investigación, y también invita a los alumnos a ser parte de esos proyectos también, ¿no? Además, un poco más para adelante, solo hacer un contexto. En el Brasil existen instituciones, universidades, ¿no? Podemos separar las universidades en instituciones privadas, ¿no? Las privadas son las que conocemos, que se paga mensualmente, una mensualidad, inclusive la posgraduación, los cursos también pueden ser, el posgrado también es pago, ¿no? Son instituciones, ¿no? Pero nos estamos centralizados más en instituciones públicas, y en el concepto de institución pública, en el Brasil vamos a encontrar tres principales grupos, que serían las universidades federales, las universidades estaduales, voy a colocar aquí solamente para dar un laser, las universidades federales, las universidades estaduales y las universidades municipales. Voy a dar un concepto claro, ¿no? La Universidad Federal es una universidad donde los fondos y la organización y todo eso es gerenciada por el gobierno central, ¿tá? El gobierno central distribuye esos fondos para todas las universidades federales, digamos así, ¿no? Y tenemos a las universidades estaduales. Y la principal diferencia es que la estructura, los fondos vienen del Estado. Entonces, hay estados más ricos, hay estados más no tan ricos. Sao Paulo es un estado relativamente, digamos así, con más recursos. Entonces, los recursos que vienen del Estado inyectados a la universidad son mayores. Es por eso que tienen más recursos para poder hacer sus trabajos de investigación, ¿no? Y tenemos aquí las universidades también municipales que ya tienen un recurso más limitado, ¿no? Porque es más regional, más de algunas ciudades, ¿no? La Universidad de Sao Paulo está aquí categorizada en una universidad estadual. Y en el estado de Sao Paulo, ustedes van a encontrar tres universidades estaduales, solamente tres universidades estaduales. Una de ellas es la Universidad Estadual Paulista, yo conocida como la UNESP, ¿no? La segunda es la Universidad de Campinas, la Unicamp. Y tal vez quien participe en seminarios, también ya escucho bastante la Unicamp, ya es bastante difundida.
y la Universidad de Sao Paulo, que es el foco de esta presentación, porque la Universidad de Sao Paulo es una de las primeras, es la primera universidad estadual que se ha fundado, y la cantidad de cursos y oportunidades que se ofrecen es mucho mayor que las otras, ¿no? Entonces, quien no conoce la Universidad de Sao Paulo, aquí les presento. Es una fotografía de la Plaza de Reloj, ahí en Sao Paulo. Por aquí está, aquí son algunos edificios que están aquí. La Universidad de Sao Paulo no está en el corazón de Sao Paulo, está un poco más por los suburbios, ¿no? Y justamente porque la Universidad de Sao Paulo como ciudad no hay espacio, no hay espacio. Entonces, para poder crecer, la universidad tuvo que se afastar, se alejar un poco del centro para poder tener área suficiente para abarcar tantos cursos y tanta extensión de terreno, ¿no? Entonces, la Universidad de Sao Paulo, ella está distribuida en algunas ciudades dentro del estado de Sao Paulo. Son campos, ¿no? Vamos a encontrar en 8 ciudades diferentes. Es porque la Universidad de Sao Paulo no es solamente ingeniería, tiene la parte de ciencias, medicina, biológicas, la parte investigativa que necesita de otros ambientes para poder aumentar su investigación. Para dar una idea, ¿no?, de cuántos tenemos aquí, ¿no? En números, para dar una relación, la Universidad de Sao Paulo, y eso marca la importancia de la universidad, es la mejor universidad iberoamericana hasta 2025. Y fue la mejor universidad por muchos años. Hubo unos problemas que cayó en el ranking el año pasado con otras universidades, ¿no? Mas rápidamente recupera. Es la mejor universidad, entonces él es reconocida internacionalmente en diferentes aspectos. Y eso es porque la universidad ofrece muchos cursos en diferentes aspectos, ¿no? Siento aquí, coloqué 183 cursos de graduación, cursos de maestría, eh, y la importancia de la universidad es que representa 22% de toda la producción científica del Brasil. ¿Ah? Prácticamente un cuarto de toda la producción científica que está siendo divulgada en el Brasil es hecho en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, su representación es grande, en representación de concentración de conocimiento y creación de conocimiento, ¿eh? Aquí en el curso, yo soy profesor en el curso de Ingeniería Eléctrica, hace parte de la Escuela Politécnica. Solamente la Escuela Politécnica tiene más de 5.000 alumnos de graduación y tiene más de 1.200 alumnos de posgraduación. Entonces, los números crecen, los números en relación a grupo humano disponible crece. Y nos consideramos que es un grupo interesante, pero es un grupo que tiene que crecer más todavía, y nos queremos que alumnos de otros países también hagan parte de esa familia que hace parte de la Universidad de Sao Paulo. ¿Ok? Voy a comenzar ahora aquí a mostrar unos detalles en relación al curso de posgraduación, ¿ya? Ok, yo soy profesor del curso de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica. La Universidad de Sao Paulo tiene diferentes centros. Tiene la Escuela Politécnica, tiene la Facultad de Ciencias, tiene la Facultad de Humanas, y cada una de ellas tiene autonomía para desenvolver investigación, proponer sus reglas, sus limitaciones y todo eso. Son independientes. Claro, todos ellos siguen una estructura común de la universidad, pero cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, lo que voy a informar hoy es la particularidad de la Escuela Politécnica que está en la Universidad de Sao Paulo, en Sao Paulo, y las reglas que fueron definidas para poder hacer una posgraduación en ingeniería eléctrica. Si ustedes van a la Facultad de Ingeniería Mecánica, tal vez tenga unas reglas diferentes. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, y vamos a suponer ingeniería
no ingeniería, quieren hacer ciencias, ¿no? En otro departamento, o quieren hacer la parte económica, bueno, ahí tiene otras reglas y otros procesos de inscripción, de cómo decía la posgraduación, ¿no? Entonces, específicamente lo que voy a detallar es el programa de posgrado en ingeniería eléctrica. ¿Ok? Bueno, el posgrado en ingeniería eléctrica tiene 6 áreas de especialización, 6 áreas. Ingeniería de sistemas, microelectrónica, ingeniería informática, sistemas electrónicos, sistemas de potencia e ingeniería biomédica. Son esas 6 áreas ofrecidas. Y cada una de esas áreas también tiene un proceso selectivo, ¿no? Un proceso selectivo con algunos documentos particulares que puedan ofrecer y profesores que puedan ofrecer oportunidades y bolsas para los alumnos. Entonces, mi primera sugestión es, si tú te identificas por una de esas áreas, ya es interesante, ¿no? Ingeniería de sistemas, o electrónico, o no, tú estás más interesado en ingeniería biomédica. Bueno, perfecto. En mi caso, yo estoy alocado en la área de sistemas de potencia, ¿ya? Sistemas de potencia. Bueno, ¿qué más? Primero, identifica la área que te interesa, que te gustaría de trabajar encima de eso. ¿Ok? Y ahora, segundo paso, que sería como sugerencia, ¿no? Que busques un asesor. Un asesor es un profesor que está credenciado en esa área. ¿Ok? Entonces, tú vas a entrar en cada una de esas áreas, ves la lista de profesores credenciados y ahí tú te mandas un email, te presentas, ¿no? Cuando yo comencé eso en el 2001, yo mandaba emails para profesores y ellos demoraban semanas para responder, ¿no? Actualmente ustedes tienen recursos de Meet, ¿no? De chat, pueden conversar directamente, marcar una reunión, ¿no? Y eso es posible, es el primer contacto, ¿no? Mandas un email, marcas una reunión con el profesor, le explicas tu deseo de hacer, en qué áreas te gustaría trabajar, ¿no? ¿Verdad? Eso es algo importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ni todos los profesores son credenciados en un programa de posgraduación, ni todos. ¿Ya? Algunos no prefieren porque un profesor se dedica más a la área de educación, otros se dedican más a la área de extensión, ¿no? Entonces, es bueno saber si el profesor está credenciado en ese programa. Segundo, marcas una reunión con él para poder conversar y ver tus ideas. Es importante y es algo que de repente cae bastante en la hora de escoger, porque el tema, el tema que te gustaría trabajar generalmente entra en sintonía con que el profesor quiere hacer. ¿Ok? Y una sugerencia que tengo es que conversa con el profesor, ve si realmente tú y el profesor tienen algo a ver con investigación, o sea, si el estilo de orientación coincide con tu estilo de vida también. Yo cuento una historia. Cuando hice mi maestría, había un profesor que su estilo de orientación era que todos los alumnos hagan una reunión 8 de la mañana. Era el estilo de él. Él decía, todos mis alumnos hacen reuniones conmigo semanales a las 8 de la mañana. Y yo tenía un colega que él no se levantaba temprano. ¿Ya? Él me decía que él hacía un gran esfuerzo para poder participar de esas reuniones y era un esfuerzo en vano porque él no se despertaba a 8 de la mañana, él estaba ahí porque seguía, ¿no? O sea, el estilo de orientación de ese profesor no coincidía con aquel alumno. Yo estoy colocando ese ejemplo simple, pero existen otros. Por ejemplo, hay orientadores que ellos quieren que toda semana hagas un informe detallando lo que tú hiciste. De repente para ti te gusta ese estilo, perfecto, mas hay otros que no les gusta. Toda semana escribir un informe, ¿no? Hay otros profesores que, al contrario, hay otros profesores que marcan reuniones una vez cada 2 meses. Si tú eres un alumno que te gusta esa libertad y tú produces independiente, perfecto. Pero si tú eres un alumno que no, que quieres que el profesor te acompañe, te siga, te oriente, ¿no? Va contigo, junto, entonces ese estilo no combina.
Es importante que en esa reunión converses el estilo de orientación del profesor. Y a partir de eso, tú puedes seguir y aventurarte en escoger aquel profesor. Entonces, no se dejen llevar simplemente por el currículum del profesor o por las oportunidades que él te ofrece. Es importante también tener una empatía, una conexión con su orientador, porque es una relación de 2 años para maestría, 4 años para doctorado. Entonces es importante que tenga eso para que te sientas confortable, principalmente en otro país, en otra lengua y en otras oportunidades para que tienes provecho de esas condiciones. Bueno, ¿qué más? Ya tienes la área, ya tienes el profesor, ya, ok, él te dijo, ok, trabaja conmigo, no te problema. Y tienes que hacer un proceso selectivo. Y ese proceso selectivo, si tú pasas el proceso selectivo, tú tienes 36 meses para que tú te puedas tornar alumno regular de esta institución. ¿Ok? Entonces tienes todo ese tiempo, 36 meses para pensar mejor, para ver si te quieres mudar o cómo te organizas, ¿no? Y sabemos que para quien es de otro país, no es simplemente tomar un ómnibus y viajar, ¿no? Es toda una mudanza de escenario. Entonces es importante ese tiempo de 36 meses para que tú puedas organizar tu estilo de vida y puedas llevar esa transición de forma más saludable. Tienes todo ese tiempo, ¿ok? Para poder hacer ese proceso. Bueno, voy a hacer un poco más para adelante. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, el proceso de selección. Y eso es muy importante porque para comenzar la posgraduación en ingeniería eléctrica aquí en la USP, es necesario pasar por ese proceso. Tú tienes que ser admitido en el programa. ¿Sí? Para ser admitido, cualquier alumno nacional, brasileño o extranjero tiene que pasar por ese proceso. Y ese proceso comienza primero enviando tus documentos, un análisis de documentos, una serie de documentos como diploma, histórico escolar, eh, cuál es tu proyecto de pesquisa, qué vas a hacer en la universidad, en tu programa durante ese tiempo, ¿no? ¿Quién va a ser tu orientador? ¿No? Todos esos documentos. Si tus documentos están ok, de aquí a poco entra un poco más que documentos, tú pasas a la siguiente fase, que sería una evaluación de conocimientos, una prueba que define tus conocimientos sobre la área que tú escogiste. ¿Ok? Es una nota, ¿ok? Te da una nota, tienes que tener un mínimo de esa nota para pasar, es una nota de 0 a 10, ¿ok? Y si pasas esa prueba, ahí tú pasas a la siguiente, el siguiente paso, que sería un examen oral, que sería una entrevista. ¿Ya? En una entrevista, tú eres llamado, vas a enfrentar, digo enfrentar, la verdad, vas a conversar con dos profesores y los profesores van a hacer preguntas. Generalmente las preguntas tienen un cierto beneficio, un cierto objetivo y ellos te dan una nota. Y después al final ya tienes una media que va a definir si tú pasaste o no, si eres admitido o no en el programa de posgrado. Entonces, 3 momentos. Documentos, prueba escrita, evaluación de conocimientos y después un examen oral. ¿Ok? Todo alumno tiene que pasar por ese proceso para poder ser admitido en el programa de posgraduación. Entonces vamos a ver cada uno de esos procesos. ¿Ok? El proceso de selección en este programa no acontece en todo momento. Acontece 2 veces por año. Generalmente porque puede mudar un poco por los feriados, ¿no? Generalmente acontece en mayo. Justamente ahora estamos en un proceso de selección y el próximo proceso generalmente es en septiembre o en octubre, que como ya está casi finalizado el proyecto de selección ahora, en mayo, porque la última fecha va a ser final de mayo, tal vez para ustedes, si están interesados, puedan pensarse programar para el próximo proceso que sería en septiembre. ¿Ok? Documentos importantes que son necesarios. Bueno, histórico escolar, todos van a tener, ¿no? Certificados de que finalizan, todos van a tener que, ni voy a entrar en detalle porque es algo que ustedes van a tener. Algo que tienen que preocuparse para septiembre, para quien está pensando en septiembre, es tener 2 cartas de recomendación. Aquí, 2 cartas de recomendación. ¿De quién? Puedes escoger un profesor
que te acompañó durante tu universidad. Puede ser de tu jefe, si tú eres ya estás trabajando, ¿no? Puede ser un jefe que te conoce, que dé un documento, y eso es muy importante, ¿no? En ese sentido, no somos muy formales en el documento. No es necesario crear un documento timbrado y todo eso, ¿no? Puede ser un email, pero un email que sea enviado por el profesor, ¿no? O por tu jefe, por una persona experiente, que diga por qué él te está recomendando, ¿no? De preferencia que él dé tu calificación en diferentes aspectos, ¿no? De comunicación, de conocimiento, de responsabilidad, ¿no? Cualquier cosa elementos que te valoricen como profesional serían bienvenidos. Entonces, son dos cartas de recomendación que tienen que ser enviados más o menos ahí por septiembre, que tienen que ser preparados, ¿no? Entonces, ya va conversando, si estás interesado, ya va conversando con dos profesores o dos profesionales que vayan preparando esa carta. ¿Hay un modelo? No hay modelo, ¿no? No tengo un modelo. Ustedes hacen su propio modelo. Importante que destaque tus, eh, tu espíritu, ¿no? Tus conocimientos, ¿no? Que diga cosas buenas de ti, ¿no? ¿Qué más? Va a haber documentos que van a ser inseridos y un formulario. Ok. Allá por septiembre va a abrir el proceso de selección y va a ser disponibilizado un link con un formulario de Google Docs. En ese formulario, ahí se infiere varias informaciones como qué año terminaste, cuál va a ser tu proyecto, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, objetivos, qué tema y todo eso, ¿no? Entonces, importante es que para septiembre ya tienes que haber conversado con un profesor. Ese proyecto no va a ser un proyecto que se te ocurrió un día anterior, no. Es un proyecto que tiene que haber sido ya conversado con un profesor del programa. Por eso que es importante que ya tengas un profesor. ¿Eh? Tú y el profesor van a escoger el proyecto. Y tú tienes todo ese tiempo de mayo a septiembre para ya conversar y escoger el proyecto con objetivos, metodología, cronograma y todo eso. Porque cuando llega septiembre, ya puedas simplemente hacer un control C y control V y inserir el formulario. ¿Ok? Y algo importante, el estilo del proyecto es importante para la evaluación final de la selección. ¿Qué más aquí? Bueno, el examen de conocimiento, ¿ya? Y el examen oral aquí, ¿no? En el examen de conocimiento va a depender de cada área. ¿Sí? Hay áreas, por ejemplo, en el área de sistemas de potencia, lo que se pide, yo digo eso porque yo es de mi área, hay área, por ejemplo, de máquinas eléctricas que son pruebas de cálculo, no son pruebas de cálculo. En el área del sistema de potencia hay varios también áreas, hay áreas que te piden que hagas una composición sobre un tema, por ejemplo, dice, el tema va a ser Industria 4.0, escriba todo lo que tú sepas sobre Industria 4.0, ¿ok? Entonces, se pide que tú estructures un texto que relate tu conocimiento sobre ese tema, ¿ok? Cuando más claro, estructurado y definido está, tú puntúas más o puntúas menos. ¿Okay? En el examen oral, lo que se valoriza en ese examen oral es, por ejemplo, algunos aspectos como el proyecto que fue sometido, ¿no? En la inscripción tú colocaste tu proyecto. Ahí vamos a preguntar, ¿no? Bueno, ya que colocaste, vamos a preguntar por qué estás queriendo hacer eso, cuáles son los objetivos y todo eso, ¿no? Tu currículum, o sea, tu trayectoria hasta el momento. Vamos a utilizar las cartas de recomendación de los dos profesores para ver qué ellos están recomendando. Y también el tema que escogiste, por qué es relevante, ¿no? Aspectos sobre el proyecto y lo que se evalúa es tu postura. ¿Qué tan maduro estás para enfrentar un proceso de posgrado? ¿Eh? Si realmente te vas a envolver al tema o simplemente estás tentando, ¿no? Así, ¿no? Voy a intentar, si no funciona, ok, no. Nos queremos un alumno que tenga la maduridad, no sé si es la palabra, necesaria para enfrentar los 2 años de la posgraduación y consiga tener resultados relevantes al final de esos 2 años, ¿no? No queremos un alumno que pasó 6 meses y se arrepintió, ¿no? Ese es el peor escenario para nosotros. Nos queremos un alumno que tenga claro lo que quiere hacer y realmente consiga terminar lo que prometió.
¿Ok? Bueno, un aspecto importante que también tiene que preocuparse es el dominio del inglés. ¿Ok? El examen de conocimiento es un examen que tiene que ser hecho en una redacción, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser hecho en inglés o en portugués, ¿no? Si ustedes ya consiguen tener dominio del portugués, pues es en portugués, pero o portugués o inglés. Español no entra en esa lista, por lo menos a los últimos editales. Nosotros estamos intentando discutir eso en los consejos y todo eso, intentar colocar español como elemento de prueba, pero por ahora oficialmente o portugués o inglés. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan un dominio, no un grande dominio, más un dominio suficiente, ¿no? Para poder hacer por lo menos la prueba de redacción en inglés. Prueba de conocimientos. ¿Qué sería esa prueba de conocimientos? ¿Ya? Y estoy colocando en el contexto de un extranjero, de ustedes que están en otro país. ¿Cómo funciona? La prueba tiene que ser 3 horas, una prueba de 3 horas. Generalmente es un ensayo sobre un tema específico. Por ejemplo, me hago un ensayo sobre pérdidas eléctricas en las redes de distribución. Hago un ensayo sobre el recursos energéticos distribuidos y su impacto en la red de distribución. ¿Ok? Es un ensayo que tiene que ser hecho dentro de esa prueba de 3 horas. Candidatos extranjeros deben escribir ese texto en inglés, es el detalle importante, ¿ok? Entonces, pueden practicar y escribir esa composición en inglés, ¿ok? Evidentemente que no estamos corrigiendo tu inglés. Lo que nos queremos es que tú estructures, pienses en el inglés como un elemento que pase información y conocimiento sobre ese tema. ¿Ok? No es necesario que esté perfecto el inglés, ¿no? Con puntos y comas, no. Pero tiene que pasar la idea clara. ¿Ok? No queremos un inglés perfecto porque no somos nativos, pero queremos que eh, leer el texto y entender lo que tú querías decir. ¿Ok? Es en ese sentido. ¿Qué más? Para nosotros, para un alumno brasileño que hace su prueba aquí en el Brasil, ese alumno tiene que ir a la universidad en un día agendado, en un día definido, y él hace la prueba en la Universidad de São Paulo. Pero para ustedes que son extranjeros, que están fuera del país, no es necesario viajar para São Paulo y hacer la prueba en ese día, no. Pues la alternativa. La alternativa es que ustedes escojan un profesor, y ese profesor va a ser el responsable de cuidar tu prueba. ¿Ok? En el formulario de inscripción, tú tienes que decir, ¿vas a hacerlo aquí presencialmente o vas a hacerlo remoto? Ustedes van a colocar generalmente remoto, ¿no? Voy a hacerlo allá en Perú, perfecto. En ese momento, tú tienes que informar qué profesor va a ser el que va a cuidar la prueba. Entonces ya tienes que haber conversado con él y él tiene que haber aceptado. Tú das el nombre del profesor y su email. Entonces la comisión de selección va a entrar en contacto con ese profesor y va a pasar todos los detalles sobre la prueba, cómo que él tiene que cuidar, cómo que él tiene que escanear la prueba, cómo tiene que mandar, cuándo va a ser. Entonces el contacto va a ser con ese profesor. Y ese profesor es el responsable de marcar un día y hora. La verdad, no un día, porque el día tiene que suceder en ese mismo día para todos, pero una hora específica, ¿ok? La hora puede ser diferente porque, ¿no? Uso horario y todo eso, tiene que ser en ese día, ¿ok? Entonces, en ese día, el profesor te llama, ¿no? Te llama y ustedes escogen un ambiente para hacer la prueba de 3 horas, finalizó la prueba y el profesor tiene que escanear esa prueba ese mismo día, escanear y mandar para la comisión, ¿ok? Y en la comisión recibe tu prueba, que va a estar en inglés, y internamente se hace la revisión de la prueba. Entonces, ese profesor que tú vas a escoger es para que te monitore y cuide de la prueba y él va a mandar tu prueba para la comisión utilizando un link por email, lo que fue. O sea, no es necesario que ustedes vengan a Sao Paulo para hacer su prueba escrita. ¿Ok? ¿Qué más?
La prueba de conocimiento también puede ser alterada por otro tipo. La institución utiliza aquella Graduate Record Examination, que es una prueba que define varios aspectos. Es necesario tener un porcentaje del 50%. Si ustedes ya hicieron esa prueba para, no sé, un intercambio u otro, también pueden utilizar eso como una prueba alternativa. ¿Qué más? Calificación de competencia en inglés. ¿Ok? Eh, Cuando tú pasas el proceso selectivo, ellos te van a pedir, la comisión te va a pedir un certificado de inglés. El certificado de inglés puede ser hecho en un examen que se hace internamente en la universidad, ¿no? Entonces, hay una institución que es la Facultad de Letras, que él hace la prueba y tú vas y haces la prueba. El problema de nosotros, que somos extranjeros, tú también no vas a venir aquí al Brasil para hacer esa prueba en la Facultad de Letras. ¿Ok? Una alternativa sería tener un certificado de inglés que tú ya habías hecho anteriormente, un TOEFL, por ejemplo, IELTS o otro tipo de certificado, ¿no? que te da. Como las combinaciones son varias, es importante que si tú ya tienes una evaluación de inglés, un certificado o algo, entres en contacto con la comisión para ver si ellos aceptan o no ese documento. Más tienes que tener una competencia en inglés para poder matricularte, ¿no? O sea, mismo pasando la prueba, si no tienes un certificado de inglés mínimo, no vas a poder matricularte, ¿ok? Entonces el inglés siempre va a ser un elemento también importante en ese proceso de inscripción. Matricular. Ok, vamos a supor que pasaste todo ese proceso, pasaste la prueba, pasaste la entrevista y ahora quieres matricularte, ¿ok? Cuando te quieres matricular, la universidad te va a pedir algunos documentos importantes. Unos documentos, pero esos documentos es algo interesante que puedes hacerlo remoto, puedes mandarlo por email, posteriormente no es necesario también hacer ese proceso, ¿no? Va a ser una lista de documentos y tú tienes que mandar esos documentos para la universidad y puede ser de forma remota también. En ese punto es un punto crítico, ¿no? Porque los alumnos extranjeros ni tienen todos los documentos necesarios para esa inscripción. ¿Qué documentos serían? Y esa es la lista de documentos, ¿no? Y vamos a ver un por uno. La solicitud, eso vas a tener. Perfecto. Fotografía, eso también vas a tener. RNE es algo que vas a tener un problema porque es un registro nacional de extranjeros, es un tipo, un DNI, ¿no? Que tú recibes. El problema es que un RNE, que sería como un DNI, solamente puede ser dado para quien tiene una visa válida en el Brasil. Y hay varios tipos de visas, ¿no? Y la universidad, ¿qué va a pasar? La universidad, cuando tú pasas el proceso selectivo, él te va a dar un documento que sería eh, una, eh, una letter of acceptance, o sea, una carta de aceptación, una carta que dice que te aceptamos, puedes venir, eh, no tienes vínculo todavía porque no te matriculaste, pero ya te aceptamos, puedes venir y con esa carta tú puedes iniciar la visa de estudiante. ¿Eh? Que tienes la visa de estudiante, puedes tramitar con eso y ya puedes venir al Brasil para tener o tramitar tu RNE. CPF, bueno, el CPF es tranquilo. Una vez que ya llegaste y tienes todo eso, vas al banco y abres un CPF como es un tipo, un documento para transferencia de código, transferencia bancaria, ¿no? O SINCRE tiene bastante a ver con la visa que vas a tener, ¿ok? Para matricularte necesitas también el documento del inglés, ¿ok? ¿Y qué más? Un proyecto de investigación ya definido. La verdad ya lo tienes porque con eso ya te matriculaste, hiciste tu proceso selectivo con un proyecto. Y unos formularios y un comprobante látex que es algo que tú puedes hacerlo rápidamente. De todo eso, lo más crítico es la visa, ¿ok? La visa y el RNE. Porque el RNE es un documento que tú recibes cuando estás en el Brasil y eso es algo crítico, porque
la carta de aceptación lo mandamos por email, tú estás en otro país, haces tu trámite en el consulado del Brasil en otro país, en Perú, por ejemplo, y ahí tú consigues tu visa en ese otro país, ¿ok? En Perú, por ejemplo, tú consigues tu visa estudiante, perfecto. Solo que o RNE solamente se obtiene cuando tú estás en el Brasil. Entonces, necesariamente, para matricularte, vas a tener que venir al Brasil para matricularte y comenzar tu vínculo con la universidad. Si después te regresas, bueno, eso tú puedes conversar con tu orientador sobre esa estrategia, ¿no? Pero es importante que vengas al Brasil para que tengas tu RNE y a partir de eso puedas matricular. Una ventaja de eso es que tú tienes 36 meses para eso. 36 meses. Entonces, si tú pasaste la prueba, si tú ya conseguiste ser admitido por el curso, el programa de posgraduación, tienes 36 meses para venir al Brasil y para hacer tu matrícula y comenzar tu proceso de tu conexión con la posgraduación. ¿Ok? La conexión formal, ¿no? Estoy diciendo. Y aquí está, ¿no? Si tú ya pasaste a los alumnos que fueron aprobados en el proceso selectivo, el programa manda esa carta y con eso puedes iniciar tu visa de estudiante. Y esto hablo de visa de estudiante, pero existen otros tipos de visas. Para matricularte es necesario tener una visa válida. Y no sabemos que existe visa de Mercosur, visa diplomática. Bueno, tienes que tener un tipo de visa válida y con eso ya puedes matricularte. ¿Ok? Un poco más para adelante para no hacer ese proceso. Cuando tú te matriculas, la verdad estás haciendo un vínculo con la posgraduación. Y ese primer vínculo va a ser de un alumno especial. Un alumno especial es diferente de un alumno regular. ¿Ok? ¿Qué sería un alumno regular? Sería un alumno que tiene realmente una conexión, una matrícula con el programa de posgrado, y él ya tiene un vínculo, ya es vinculado a un curso específicamente y busca tener un título académico. La principal característica de un estudiante regular es que él ya tiene que seguir el plan definido y tiene ya un orientador definido claramente. Ahora, tiene otra postura de un alumno especial. En ese alumno especial, que serían en ese caso ustedes, ¿no? Que comenzarían como uno especial, él no está matriculado formalmente, mas está vinculado a un programa. Con ese vínculo, tú tienes el número USP, email, tú tienes un número USP, pero no tienes email institucional. Esa es la principal otra característica. ¿Eh? ¿Qué más? Un alumno especial puede matricularse en disciplinas, puedes hacer diferentes tipos de disciplinas y ganar un certificado por disciplina que se hace. Y después cuando ya quieres cambiarte de especial para regular, tú puedes aprovechar todas esas disciplinas, todos esos cursos que hiciste, todos esos créditos y llevártelos para alumno regular y todo ese tiempo va a ser reducido porque grande parte de ese tiempo ya lo ocupaste como alumno especial. ¿Ok? Entonces, cualquier alumno que comienza se matricula como especial y dentro de los 36 meses tú puedes solicitar la transferencia para alumno regular cuando te sientas confortable y de nuevo tiene que estar en común acuerdo con tu orientador, con tu asesor. Bueno, solamente primero que ya finalizando un poco, haciendo un poco de publicidad, yo soy del área de sistema de potencia, ¿ok? Entre esas áreas, las líneas de investigación que yo trabajo son producción, transporte, uso de energía, ¿ok? Aquí después voy a dejar esta presentación y aquí tengo un link, ¿no? Un link para quien quisiera buscar una entrevista conmigo, conversar más sobre eso, ¿no? Candidatarse para tal vez hacer un trabajo futuro conmigo, ¿ok? Aquí también dejo unos links para más informaciones actualizadas y de nuevo, estamos en un proceso selectivo ahora que finaliza el 29/5. Entonces, entra en ese link para que tú veas el edital y veas lo que te pide, cómo que está en fechas, la estructura, porque el próximo que va a suceder en noviembre, en septiembre, en octubre, es prácticamente lo mismo. Entonces, pueden irse preparando, viendo la parte de los documentos y lo que va a venir de aquí a poco. Ok, agradezco la invitación, y después ahí
podemos quedarnos un poco para conversar sobre preguntas. John, te paso el micrófono. Sí, ¿qué tal? Me pareció bastante interesante todo el proceso que has estado comentando y explicando. Eh, Todavía nos queda un ponente más. ¿Le parece si comenzamos, bueno, damos paso al siguiente ponente y de ahí ya hacemos una ronda de preguntas general? Perfecto, por mí, ok. ¿Está bien? Entonces le doy paso a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Gustavo Morales. ¿Qué tal, yo? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Ya, voy a compartir mi pantalla. Mm, Bien, sí se logra ver entonces. Sí, se logra ver. Bien, bueno, me presento. Yo soy Gustavo Morales Espinosa. Soy alumno del profesor Juan. Ya llevo trabajando con él bastante tiempo y bueno, un poco de esta presentación es para motivarlos e incentivarlos a participar en su grupo de pesquisa, ¿no? Y también unirse a lo que sería la Universidad de Sao Paulo. En sí voy a contar un poco de mi experiencia de vida. Creo que el profesor Juan ya dejó muy claro cómo es el proceso de inscripción, un poco de los tipos de alumnos que hay y el proceso que se tiene que hacer, que es un poco riguroso. Y en mi caso voy a presentarles una experiencia de vida también para motivarlos para justamente hacer la maestría. Bueno, yo soy de Arequipa. Básicamente yo soy egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, que es la UNSA, ¿no? Que se encuentra en Arequipa, que es una universidad pública, ¿no? Yo soy graduado del área de ingeniería mecánica, pero siempre tuve pasión bastante por la parte de recursos energéticos. Bueno, egresé en el 2019, luego bueno, vino pandemia, ¿no? Fue el 2020. En el 2021 comencé a trabajar y en el 2022 fue justamente ese proceso de introducción al posgrado. En mi caso fue por recomendación de un familiar mío que me recomendó el programa. En este caso yo me postulé a distintos programas, pero no fui aceptado. O bueno, empecé a llevar clases en el programa de la UNESPI, que es justamente la Universidad de Estado Paulista, que es un poco lo que el profesor Juan comentó. Y yo comencé, bueno, creo que el profesor Juan también destacó esa parte, que hay dos tipos de alumnos. Hay un tipo de alumno que es regular y hay un tipo de alumno que es especial, que básicamente el especial puede llevar cursos y todo eso, pero no tiene un vínculo con la universidad directo. Es decir, no es un alumno completamente eh, especializado, ¿no? En ese caso, bueno, empecé justamente en ese entonces había bastantes clases en línea. Entonces, justamente empecé a llevar clases en línea, justamente por el tema de la pandemia. Y fue ahí donde, en una de las materias que llevé, que creo que fue cualidad de energía, justamente conocí al profesor Juan. Entonces tuve mi primer contacto con él, me pareció una persona, un profesional increíble, un buen profesor, y me impactó bastante el tema de investigación que él estaba haciendo, que en ese entonces era Industria 4.0, justamente con un poco de planeamiento de redes y todo lo que íbamos a aprender en la clase. Una vez terminado el curso, tuvimos una reunión y justamente pasó todo el proceso bueno, que el profesor Juan estuvo comentando. Eh, Le dije que quería hacer algo con él, él me pasó un poco de las directrices para entrar mejor a la universidad y escribimos un proyecto de maestría en ese entonces. Y bueno, así fue como fue el proceso para pasarme a alumno regular, ¿no? Ya en el 2023 me convertí en alumno regular, siendo ese proceso un poco, aún era virtual, pero a mitad del año 2023 ya tuve que ir para Brasil, en ese entonces también estaba trabajando, entonces tuve que escoger esa parte de escoger un poco entre si realmente enfocarse en el trabajo o continuar con tus estudios y mejorar tu perfil profesional, ¿no? Que al final es lo que bastante importa.
Y bueno, terminé escogiendo la segunda parte, renuncié al trabajo que tenía y justamente vine a Brasil. Bueno, felizmente tuve un poco de dinero ahorrado, tuve apoyo por mis familiares también, sobre todo para costear el viaje, para costear los primeros meses de vida, ¿no? Y para hacer todos los trámites, la solicitación de visa también, tiene algunas solicitaciones especiales. Bueno, en ese entonces tenías que tener una cantidad estimada, un subsidio estimado, ¿no? Para que te den la visa. Creo que ahora ha cambiado, el monto no sabría decirlo cuánto es, pero ha cambiado. Igual tienes que presentar varios papeles al momento de presentar la visa. Y una vez llegué aquí, comencé a hacer la maestría, empecé a llevar más cursos, más materias con otros profesores, tuve contacto con muchas personas, muchos amigos, colegas también, grandes profesionales. Y al poco tiempo hay un programa de becas, generalmente las universidades de Brasil, que las universidades en Brasil, por lo menos las nacionales, las públicas, son gratuitas. Entonces, básicamente, te están formando gratuitamente. Eso es una ventaja increíble que puedes llegar a tener. Y por otro lado, te pueden dar becas, es decir, que te pueden pagar por estudiar, lo cual ayuda demasiado. Aparte que Brasil es un país muy reconocido, es uno de los, tiene las mejores universidades, por lo menos en la parte de Latinoamérica, siendo las mejores la UNESPI, la Unicampi y la USP, ¿no? Y bueno, el proceso de aceptación de la beca, pues evalúan tu currículum, ven un poco tu proyecto y van llenando un ranking de alumnos para ir dando las becas. Básicamente analizan tu histórico escolar, tu histórico de la maestría y otras cosas por ahí. Y bueno, van liberando las becas. O alguien termina una beca, pues se la pasa a otra persona y así. En mi caso, llegué a Brasil y creo que a los 4 meses pude conseguir beca. No estoy equivocado, o fue a los 3, bueno, a los 3, pero recibí en el cuarto mes. Y con eso ya me ayudó bastante. Tener una beca en ese entonces creo que era de 1.500 reales, lo cual en la ciudad en la que estaba por lo menos daba para pagar todo, la comida, un lugar donde vivir, un departamento y todo eso pequeño y todo eso, hacer la universidad. Eh, Brasil también tiene muchos beneficios con los estudiantes y bueno, poco a poco fui adaptando. En esa parte de llegar a Brasil, yo llevé un curso de 3 meses de portugués intensivo, entonces como que el portugués no se me dificultó, pero sí conozco a varias personas y varios colegas que también llegaron y no tuvieron problemas con el portugués, es muy parecido al español. Y las personas acá son muy receptivas y van a hacer el esfuerzo por entender, pero de todas maneras se tiene que aprender portugués de alguna manera, ¿no? Creo que si vas a tener la experiencia de vivir en otro país, tienes que estar ligado a ser más flexible a su cultura y el idioma. Y bueno, eso fue un poco de la parte por mi maestría. En 2024 ya terminé la maestría y justamente en el 2025 me pasé justo, bueno, el profesor Juan Carlos se pasó a la USP. Yo también tenía como objetivo también ir por la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, continué ahora, estoy actualmente haciendo el doctorado desde el 2025 con el profesor Juan, ¿no? Bueno, entre el más importante, ¿por qué elegí la USP ahora para hacer el doctorado? Como les dije, las universidades en las que he mencionado, la UNESP y la USP y la Unicamp, están entre las mejores universidades de América Latina, si ustedes pueden ver el ranking. Algunos beneficios que tienen las universidades, por lo menos en Brasil, de las que ya mencioné, fueron que hay ciertos convenios que ellos tienen para publicaciones en revistas y 13 sin costo, ¿no? Varias de ellas no te piden muchas cosas, sobre todo el programa de la CAPES tiene bastantes relaciones con muchas revistas. Entonces te da esa posibilidad, ¿no? Que no necesitas pagar para publicar en una revista paga por esos tipos de afiliaciones. Por otro lado, el sistema general de las universidades nos da acceso limitado a los papers, o sea que tienes la capacidad de ver los últimos artículos publicados de este año, del año pasado, que en ciertos lugares, o bueno, por lo menos en Perú, no se podía, no tendrías que, solo ciertas personas tenían ese acceso limitado, por lo menos en mi universidad.
Y bueno, puedes ver los distintos tipos de plataformas, tiene acceso a Internet Explorer, Scopus, DocuSign, ¿no? Sin tener que pagar por ver esos artículos. También el acceso no es totalmente ilimitado, será pues mm, una muy gran mayoría, pero siempre hay algún par de artículos que sí no se pueden ver. ¿Qué más? El programa, por ejemplo, de la USP ofrece mucho financiamiento a lo que son los congresos. Ellos tienen una pequeña verba, que sería un pequeño subsidio, ¿no? Ya sea del programa de eléctrica, la CAPES también te puede tener un subsidio, y por ahí proyectos en la universidad también te subsidian muchos eventos internacionales. Ellos te pagan el pasaje, te pagan los registros, y esos eventos te ayudan a mejorar como profesional, a conocer más personas, a conocer otros laboratorios, a hacer conexiones. Por otro lado, la USP tiene una red de colaboración internacional. Vas a hacer proyectos con distintas partes del mundo. Hemos hecho proyectos en América Latina, en contactos con Europa. Bueno, el profesor Juan ya habló de toda su experiencia que pasó por distintas universidades. Entonces, todo eso brinda un buen espacio de conexiones, ¿no? Que te da la USP. La infraestructura de la universidad es muy buena. Tiene buenos lugares de laboratorios, tiene servicios de cómputo, y generalmente están brindando siempre entrenamiento constante gratuito, ¿no? Siempre hay un par de cursos que puedes llevar, que el mismo programa de la Politécnica, que la Escuela de Ingeniería acá de la USP te ofrece, y totalmente son gratuitos, y los laboratorios son muy bien equipados, ¿no? Y bueno, y como ventaja general es la visibilidad curricular global, es decir, vas a ser un egresado o termines de una de las mejores universidades de América Latina y del mundo también. Y eso te da bastante experiencia internacional, ¿no? Aparte de tener un mejor CV currículum. Bueno, acá están algunos de los eventos que pude participar. En este caso, fui a un congreso de mecánica en Florianópolis, en Río de Janeiro. También tuve la oportunidad de irme a Europa. También, como les digo, todo eso fue financiado también por ciertos programas. Entonces, como les digo, tanto las bolsas como la universidad te dan muchos beneficios, y básicamente te premian por el trabajo que estás haciendo, por así decirlo. Y bueno, y tienes la experiencia completa, ¿no? Por más de que vas a un congreso a hacer contactos, a aprender nuevas cosas, también puedes disfrutar del turismo en los lugares. Generalmente los eventos son lugares bien turísticos, porque la mayoría de profesionales quiere eso. Y también, por otro lado, también todo eso está basado, o tiene como base una buena investigación, ¿no? En un buen laboratorio, hacer un buen trabajo y publicar, ¿no? Y por otro lado, también un dato muy importante: Brasil organiza bastantes congresos y en distintas áreas. Entonces, por ahí vas a encontrar siempre un congreso, por lo menos en Brasil, ¿no? Alrededor del año se tienen muchos congresos, distintas organizaciones. Brasil es una de las potencias más grandes del mundo, entonces vas a tener esa conexión, ¿no? Y bueno, un poco de la universidad. Ahora, en sí, en general, voy a hablar de los beneficios que te brinda la universidad en sí, no tanto el programa. Más de que nosotros seamos parte de la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica es la Escuela de Ingenierías, que se encuentra en la zona sur de la universidad. Bueno, como pueden ver, el campus de Sao Paulo, que se encuentra en la imagen del centro de la superior, es un campus enorme. Cuenta con diferentes tipos de escuelas, diferentes tipos de institutos y diferentes tipos de laboratorios. En nuestro caso, nosotros estamos dentro de la Escuela Politécnica, dentro del Departamento de Energía Eléctrica, ¿no? Otro de los beneficios que nos brinda la USP es tener su propio comedor. Acá hay 4 comedores en todo el campo. Entonces, siempre tienes un lugar cerca para poder tener ese beneficio, ¿no? En el caso del comedor, bueno, actualmente está en $2, lo cual es muy barato comparado con tener que cocinarte tú mismo. Entonces, es un apoyo que se le brinda a los estudiantes. Todos los estudiantes tienen derecho a ese comedor, no es selectivo. Y bueno, y tienes para escoger, ¿no? Cada comedor tiene distinta comida, pues por ahí si no te gusta uno, te vas a otro, y todo depende del tiempo. Todo bien separado a lo largo de la universidad. Por otro lado, la universidad también cuenta con un complejo deportivo grande, tiene 2 estadios grandes y un estadio semiolímpico, aparte de tener piscinas, una prueba de competición de remo y canchas de tenis, canchas de fútbol, canchas de básquet. Entonces, por el aspecto de actividades,
tienes para poder también aprender bastantes cosas. La USP también da programas justamente para poder enseñar cualquier deporte que sea posible realizar dentro de su campus. Todo eso son beneficios también de los alumnos. Y bueno, también el uso del CPUSP es gratuito para todos, simplemente solo tienes que entrar y bueno, y puedes participar de cualquier tipo de juego. Y por el otro lado también tiene una moradía. La USP tiene una moradía dentro de la universidad que lleva por nombre CRUSP, ¿no? En esta moradía generalmente se le da, esto sí es un poco más específica, esta se le da a ciertos alumnos, no se le brinda todo, todo es libre, esta sí se postula por un congreso, por un tipo de avaliación, ¿no? Y vas a encontrar alumnos de todos, hay moradía para hombres, hay moradía para mujeres, y todo eso pasa por un proceso, por un criterio de selección. Entonces, generalmente es asignado a quienes no tienen bolsa o tienen bajos recursos o viven muy lejos, tanto para personas de Brasil como para personas de afuera, cualquier persona puede postularse y siempre va actualizándose, ¿no? Y te dan la moradía hasta terminar tu maestría o tu doctorado. Entonces, eso te beneficia mucho en términos económicos porque vamos a ver más adelante que Brasil, por lo menos el estado de Sao Paulo, es un poco caro, ¿no? En comparado con otros estados. Y bueno, también tenemos el laboratorio general en el que trabajamos, que es el NAPREI, y también tenemos el laboratorio de NERC, que es de energías renovables. Y justamente son parte, no están en el periodo eléctrica, pero son parte de los laboratorios en los que hacemos parte. Bueno, y un poco de los costos de vida en general que tenemos. He hecho un pequeño resumen aquí como para que vean cuánto cuesta por lo menos vivir acá en la ciudad de Sao Paulo. Y aparte de los beneficios que te da la USP, ¿no? Eh, en costo de vida, en la parte de moradía, un lugar para vivir, puedes optar por 3 opciones en general. Bueno, incluso es hasta 4, ¿no? Como ya presenté, puedes ir al PRUSPI, que es gratuito y normal. Pero si no eres aceptado, puedes empezar en una república de estudiantes. Generalmente una república de estudiantes es una casa. Generalmente se alquila una casa, muchos estudiantes, y cada uno va distribuyéndose cada cuarto. Entonces, en general, las repúblicas cuestan de 500 a 800 por mes, reales por mes. Entonces, es una forma, por así decirla, económica de ahorrar, porque generalmente las casas tienen cocina, tienen baños, y aparte convives con varias personas, con otros alumnos, entonces, por ahí ese aspecto es bastante económico, es una de las opciones más económicas. Pues. Después está un tipo de viviendas que es un poco más pequeñas, que son como unos mini departamentos, que son como unos cuartos bien grandes, pero ya tienen todo adentro, tienen un baño propio, tienen un tendedero para colgar la ropa, tienen la cocina propia, pero todo esto dentro de un cuarto, ¿no? Sería un cuarto más o menos mediano, por así decirlo. Se le dice kitnet, y generalmente los valores de una kitnet es personal, obviamente, ¿no? Esto es personal. Son entre 1.000 a 1.500 reales. Bueno, ya tienes un poco más de privacidad. Hay kitnets por todo lado, cerca de la universidad, entonces es muy fácil encontrarlo. En el caso de las repúblicas tienes que preguntar en la secretaría o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hablar conocer un grupo de estudiantes y todo eso. Y por otro lado, ya estaría el departamento propio. Generalmente los departamentos van desde 2.000 reales, por así decirlo, pero con un poco de condominio, todas las cosas extra, internet, luz, agua, te va a salir en torno de unos 200 hasta más. Eso ya tienes mucha más comodidad. Por lo menos estos precios son basados cerca de la universidad. Ahora, los precios pueden variar si es que vives un poco más lejos, pero bueno, traté de agruparlo para generalizar un poco más, ¿no? En el caso de la alimentación, yo generalmente, haciendo cuentas, creo que gastas lo mismo que si estuvieras en Perú. Algunas cosas son más caras, algunas cosas son mucho más baratas. Por ejemplo, el pollo, la carne es un poco más barata acá que en Perú, pero también las verduras son más caras. Entonces, haciendo un balance en general, pues vas a tener un gasto muy similar, por lo menos que en Perú. Dependiendo de qué es lo que comas, cuál es tu tipo de alimentación y todo eso. Y por el caso del transporte, por ser el hecho de pertenecer a una universidad, cualquier tipo de universidad, te dan un pasaje universitario.
el pase universitario lo que te hace es reducir los costos de transporte a la mitad. Generalmente el tren de Sao Paulo, por los metros, el tren y el metro está en torno de 5,5 reales, entonces baja hasta 2,20, y el bus está igual, 5,40, entonces se baja hasta 2,20, 2. Entonces, hay beneficios. Y por otro lado, la USP tiene 4 buses que son gratuitos para los que son estudiantes de la USP, ¿no? Es totalmente gratuito. Ellos pasan por toda la universidad. La universidad es muy grande, que tiene sus propios buses, y te dejan en la estación de metro más cercana, que es la estación de metro de Butanta. Bueno, como ya les vine mencionando, la USP por dentro tiene comedor universitario, entonces esa parte de la alimentación te la puedes ahorrar, por así decirlo. El fin de semana ya toca dependiendo de cada uno. Tienes el CRUSPI por la residencia dentro del campo. Si es que no, bueno, si es que no la consigues, puedes optar por una de las opciones por ahí. Tienes el centro deportivo, que ya hablé, que tiene muchas canchas. Puedes practicar cualquier tipo de deporte, y también conocer nuevas personas y todo eso. Por otro lado, también la USP tiene muchas bibliotecas y muchos espacios públicos para estudiar, entonces por esa parte es muy grande. Vas a encontrar una biblioteca generalmente en cualquier sitio. También se tiene una biblioteca en el predio de ingeniería eléctrica. Y otro beneficio que me olvidé mencionar, que justamente todos los estudiantes tienen la mitad de la media entrada, que significa que tú pagas solamente la mitad de ingreso para eventos culturales, que pueden ser conciertos, que pueden ser entradas a algunos eventos, un partido de fútbol, a museos, a un zoológico, cualquier tipo de esas cosas, por lo menos en el estado de Sao Paulo. Entonces, en comparación, eso te ahorra demasiado dinero, ¿no? Entonces, un resumen en general, yo creo que con una bolsa CAPES, que es la más baja, vamos a ver los precios después, o bueno, creo que no los coloqué, pero la bolsa CAPES, que es una de las más bajas, que ahora está pagando 2.100 por maestría, te da para vivir muy bien. Puedes tener un pequeño mini departamento que es entre 1.000 a 1.500, más el comedor universitario, y bueno, te va a sobrar por ahí la mitad para entre alimentación y por ahí algún evento, algún- alguna cosa que quieras conocer. Bueno, los eventos culturales generalmente todo el mundo conoce el Carnaval de Río. Tuve la oportunidad de ir. También tiene Fórmula 1, y Brasil tiene muchos eventos generalmente. Y la mayoría de ellos, algunos son gratuitos. Y si no son gratuitos, tú tienes el beneficio de la media entrada. Entonces, por ese lado son muy económicos también, ¿no? Hay miles de conciertos, de electrónica, de cantantes también internacionales, de rock, de pop, de todo lado, Estados Unidos. Entonces, eh, esos beneficios te los da básicamente ser estudiante de acá, ¿no? Por otro lado, también hay eventos culturales. Fui a bastantes eventos culturales de Perú. Hay una agrupación de peruanos también acá, entonces por ese lado también puedes conocer más personas, compartir y todo eso. Y también, como les dije, la media entrada sirve para los estadios, para ir, si eres hincha de algún equipo, o si quieres conocer los estadios. Acá son muy bonitos. Yo ya conocí un par de ellos y bueno, realmente quedé muy, muy fascinado. Y aparte, Brasil es muy conocido por el fútbol, entonces por ese aspecto también es interesante participar de esos eventos. Y en general, presentando un poco del país, como ya les dije, tienes una cierta flexibilidad para ir a algunos conciertos, entonces vas a conocer muchos puntos turísticos. Brasil tiene una de las mejores playas, por lo menos están más por el litoral de Río de Janeiro, entonces puedes ir a conocer distintos lugares. Está Cristo Redentor, aparte tiene unos increíbles zoológicos. Puedes ir a conocer el litoral, puedes ir a pasear por ahí, museos, iglesias, historia. Es totalmente increíble, ¿no? Básicamente no te quedas sin lugar a donde ir, por lo menos en la parte turística, ¿no? Y estos son los principales lugares que fui en Brasil estos últimos 3 años. Está Sao Paulo, está Río, está Florianópolis. Entonces, son cosas que puedes hacer dentro de tu estadía. Y bueno, más que todo era presentarles un poco las oportunidades, un poco más del costo de vida, un poco más de los procesos, los beneficios de la universidad, los beneficios de ser parte del programa, de pertenecer a una universidad acá. Entonces, y un poco de la experiencia de vida que tuve, ¿no? Y bueno, voy a dejar acá mi contacto, y sobre todo tenemos una página de laboratorio de justamente de las investigaciones que hacemos, que se llama Cebrian Lab. Tienen el código QR, igual
la presentación se las voy a dejar. Entonces, igual estoy dejando mi número de contacto por si ustedes se animan a venir o si necesitan ayuda en conseguir una moradía o algo, ¿no? Cuando después ya sea el proceso. Genial, espectacular, Gustavo. Muchísimas gracias. Eh, ¿Les parece si pasamos a la ronda de preguntas? Sí. Vale, vale. Igual de todas maneras pueden activar su micrófono, quizás para poder formular sus preguntas. Acá tengo una pregunta del compañero Washington Soto. Pregunta sobre el proceso de selección, si es el mismo que se podría hacer para lo que es la sede de Sao Carlos, de la USP. Bueno, la verdad, no. San Carlos es otro campus de la universidad. Ellos tienen unas reglas diferentes. Para San Carlos ahí va a ser otro proceso con otro tipo de reglas. Puede hasta ser muy parecidas, más es mejor entrar en contacto con ellos para poder ver específicamente qué documentos ellos te piden. Entonces, ese proceso es exactamente para el campus de Sao Paulo. Entonces, mismo pasando, no va a funcionar para San Carlos. ¿Ok? Bueno, genial. Entonces sería para la sede principal, ¿cierto? La que queda en Sí, es que San Carlos también tiene un curso de ingeniería eléctrica también. Entonces, por ejemplo, los profesores credenciados allá son diferentes de los credenciados en Sao Paulo. Lo que yo comenté es exclusivamente para el campus. Yo digo principal, ¿eh? Yo campus Sao Paulo porque son programas complementares, ¿no? Mas es lo que yo comenté es para Sao Paulo. Vale, genial, genial, ingeniero. Una segunda pregunta del compañero Harold Sánchez menciona, para postular al proceso de maestría, ¿se necesita ser titulado o solo basta con bachiller? Bueno, sí, con bachiller es posible hacerlo, pero tienes que haber completado todos tus créditos y todos tus cursos de la graduación. ¿Ya? Con bachiller se puede hacer, sí, puedes anexar tus documentos en el proceso selectivo. Inclusive, tú puedes realmente matricularte como alumno regular con bachillerato. ¿Tá? Entonces, el título no necesariamente es un factor que va a te limitar a hacer una posgraduación. Pero, claro, tienes que haber terminado todos los créditos, todos los cursos y prácticamente solamente te falta la tesis, ¿no? de graduación. Tirando eso ya se puede hacer. Sí. Vale, genial. Bueno, solo para comentar también, que por ejemplo, yo empecé la maestría solo con el bachiller. Una vez que ya terminé, ya pude titularme, para ver si se puede. Ujú. Listo, Harold. Ese es un punto importante porque, por ejemplo, en mi caso, yo saqué mi título de ingeniero en la uni después que terminé mi maestría. ¿No? Para mí fue igual. Y la verdad, muchos alumnos hacen eso, extranjeros principalmente, aprovechan un tema paralelo de su maestría y lo inyectan y lo hacen su defensa de tesis en la uni o otra universidad allá, y aprovecha ¿no? el pique, ¿no? Y ya aprovecha el tema y hasta la orientación también, ya se puede aprovechar hasta para eso. Vale. Tenemos una tercera pregunta de la compañera Ruth Araujo. Dice, buenas noches, lo del alumno especial es como llevar cursos de extensión, educación continua, para de ese caso se necesita pasar por el mismo proceso de postulación. Sí, para que tú te puedas matricular o para que seas alumno especial o para que lleves un curso de posgrado, cualquier disciplina de posgrado, tienes que haber pasado el proceso de selección y tienes que haberte matriculado. Si no, no vas a conseguir tener un número USP. Un número USP es un código de estudiante, ¿ok? Y para tener ese código de estudiante, tú tienes que venir y matricular. Entonces, sin ese número, tú no vas a conseguir matricularte en disciplinas, en cursos, y no puedes comenzar a ser su alumno especial. ¿Ok?
Pero, como comenté, tienes 36 meses desde que pasaste la prueba de selección para que puedas comenzar a hacer esa matrícula como alumno especial. Como alumno especial, tú te matriculas en los cursos que tú quieras dentro de la lista de disciplinas de la posgraduación y acumulando créditos, ¿no? Y cuando tú sientes que ya completaste todos los 5 disciplinas, ahí tú puedes cambiarte para regular y ya tu vínculo se aumenta, ¿no? Porque ya tienes más derechos como alumno regular. Por ejemplo, todos esos beneficios que Gustavo comentó de restaurante universitario es para alumnos regulares, ¿no? Alumnos regulares. Entonces, alumno especial, un alumno que es autorizado en hacer disciplinas, cursos en la posgraduación, pero no es alumno todavía formal. Entonces, todos esos beneficios ahí, solamente cuando cambias para regular. Entonces, estar como regular, como especial es un temporario para prepararte para regular, pero nos queremos que tú te cambies para regular lo más pronto posible. ¿Ok? Vale, me ha surgido una pregunta. Claro, si todos empezamos como alumnos especiales, ¿no? En los primeros meses, ¿se puede postular para lo que serían las becas, siendo aún todavía No. alumno? Bueno, postular puedes, pero para recibir la beca tienes que ser uno regular. O sea, alumnos especiales pueden sí candidatarse a becas, pero para firmar el contrato de beca tienes que ser uno regular. ¿No, Gustavo? Tú que estabas con ese problema también. Sí, justamente ese fue el problema por el que demoró un poco la beca. Que como el profesor Juan comenta, empiezas como especial y bueno, solicitas el proceso de becas, te valían todo eso, te comprueban, pero si no eres regular no te van a pagar. Entonces, lo ideal sería empezar como especial, bueno, hacer absolutamente el programa, empezar como especial y lo más antes es pasarte para alumno regular y recibir todos los beneficios de los. Ahora, si apareció una beca y tú eres especial, el programa te dice, oh, Gustavo, vamos a cambiar para regular. Entonces, prácticamente el proceso se hace más rápido para no perder la beca del alumno. ¿Ok? Pero solamente regulares pueden ganar beca. Ok, ok, ok. Una siguiente pregunta formulada por el compañero William Valencia nos pregunta, además de la beca CAPES o CAPES, ¿existen otros tipos de becas? ¿Cómo se postulan a esos tipos de apoyos? Bueno, yo puedo comenzar, pero Gustavo de repente puede completar. Existe, si la CAPES es más conocida porque la CAPES es más una bolsa federal, y de la CDPQ, que también son becas que son designadas, cada programa tiene una cantidad de becas y ellos internamente distribuyen esas becas, ¿no? Y existen unas reglas, cada programa define, por ejemplo, cuántas becas van a pasar por un profesor o si existe un ranking. Pero cada programa tiene una forma de distribuir esas becas. ¿Ok? Y existen las becas FAPESPI, ¿no? Que son por una fundación en cualquier momento puede postularse, se somete un proyecto donde un profesor, ese proyecto es evaluado por la calidad del proyecto, el profesor y el alumno, ¿no? Eh, FAPESPI, para ser muy sincero, FAPESPI está bien difícil. Para que un alumno sea candidato para una bolsa FAPESPI, ¿no? Por ejemplo, en Perú las notas son de 0 a 20. 0 a 20, no sé si continúa así, ¿no? De 0 a 20. Para que seas un alumno candidato para Bolsa FAPESPI, tú tienes que tener una media más o menos de 17, 18, 19. Media. Que es bastante para un alumno uni, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es bien difícil conseguir una bolsa FAPESPI porque las notas en el Brasil es de 0 a 10. Entonces, ¿qué ellos hacen? Tú entregas tu histórico escolar y ellos lo van a dividir por 2. Entonces, tu 14, tu 15, que es una nota muy buena en la uni, va a ser 7,7, 7,5 en el Brasil. Y aquí las medias buenas son de 8, 9. Ahí en la comparación caes. ¿Ok? Pero eso no limita. Podemos hacer algunas estrategias. Por eso que es importante que converses con tu orientador o tu asesor para que él te dé las estrategias
para que te tornes competitivo y consigamos pedir una bolsa FAPESPI en un momento adecuado también, ¿no? ¿Ok? Gustavo. Sí, justamente como les dije, creo que una de las más fáciles de acceder es la bolsa CAPES, pues un financiamiento que brinda el Estado, ¿no? Justamente para investigadores especialistas. Creo que los requisitos es básicamente un apoyo en el dictado de clases y obviamente no agradecer en todas tus publicaciones a la bolsa, ¿no? Después están las NPQ que ya tienen una reserva técnica, que es un dinero a más, que son para usados para comprar cosas para el laboratorio, para tu investigación, para hacer publicaciones eh, y todo eso, ¿no? Y ya viene, como el profesor Pam indicó, las bolsas FAPESPI, que son mucho más difíciles de acceder, pero son las que mejor pagan, son para alumnos destacados. Y bueno, tienen todo un proceso, ¿no? Tienen que presentar un proyecto, te evalúan el histórico escolar, te evalúan tu histórico de notas en la universidad, bueno, si has hecho maestría y todo eso, ¿no? Pero, como el profesor Juan dijo, se tiene que hablar bastante con el orientador. A veces un buen proyecto puede ayudar, también puede influencia del profesor y otro tipo de cosas. Y también existen bolsas de proyecto, ¿no? O ¿Verdad? sea, bolsas de proyecto que generalmente en la USP existe bastantes bolsas de proyecto. O sea, una empresa paga por hacer un proyecto y en ese proyecto necesita un equipo y en ese equipo se coloca 2 doctores, 3 másters, un profesor y ahí se forma un equipo y la bolsa sale del proyecto. Sí. Me ha gustado, tú también tienes Sí. experiencia en eso, ¿no? Justamente las del proyecto son muy buenas, pero bueno, existe un periodo, ¿no? Obviamente el proyecto tiene un inicio y tiene un fin, entonces no son fijas, ¿no? En cambio, la bolsa CAPES te va a acompañar a lo largo de toda la industria, pero también es una opción. Hay bastante financiamiento. La USP creo que recibe mayor financiamiento de todo Brasil. Entonces ahí la conclusión es, escoge un orientador, conversa con él y él te va a colocar las opciones y los tiempos necesarios y cómo que sería el momento que tú vas a venir, cómo va a ser los valores, ¿no? Entonces, esa estrategia es bueno conversar con tu orientador, con tu asesor. Una pregunta, ingeniero, sobre el tema de la beca CAPES y bueno, lo de las bolsas de proyectos, ¿se puede contar con ambas? Quizás como para tener un mejor sustento económico o es un impedimento quizás una a otra. No, las becas no son acumuladas. Las becas no son acumuladas. Si tú ganas una, bueno, ese es un buen punto, porque hasta 2, 3 años atrás realmente las becas no eran acumuladas. Entonces, los últimos 3 años fue discutido que esos valores no son muchos y eso desmotiva a que los alumnos hagan maestría o doctorado. Porque, vamos, Gustavo comentó, una bolsa CAPES son de 3.500, tal vez, 3.500, ¿no, Gustavo? Más o menos. Para doctorado es 3.000, sí, 3.500, para maestría es 2.100. Entonces, maestría, 2.100. Eh, Cuando un alumno de la USPIS termina su universidad, comienza a ganar 5.000, 5.500, 2 veces más. Entonces, ¿por qué no hacer una maestría con una bolsa si puede trabajar en una empresa que le va a pagar más? Entonces, esa discusión llevó a que, en función del tipo de bolsa, sí se puede colocar un complemento. O sea, tú puedes trabajar y ganar la bolsa, ¿ok? Puedes trabajar y ganar la bolsa, pero el criterio es esto, ¿no? Que, que el trabajo complementa la bolsa, no lo contrario, que la bolsa complemente tu trabajo. O sea, la carga horaria tiene que ser mayor en la investigación que en otro trabajo. Entonces, vamos a pensar que tú tienes 30 horas, 30 horas dedicado a la investigación, esas otras 10 horas para sumar 40, puedes usarlo para un trabajo, una consultoría o otro que complemente tu salario. No es lo contrario, tú estás trabajando y estás con 30 horas trabajando en una empresa y quieres usar esas 10 horas para dedicarte a la investigación. Eso no es coincidente. ¿Ok? Pero en relación a becas, tú no puedes tener 2 becas, pero puedes tener un complemento con otra actividad. ¿Ok? Ahora, FAPESPI, no, FAPESPI no deja. Si tú tienes bolsa FAPESPI,
que la FAPESP dice que no, es exclusivamente investigación. Ni te da oportunidad de trabajar en otras cosas. CNPq y CAPE sí, ellos te permiten hacer un complemento, ¿no? Y justamente ahí el complemento, Gustavo tenía un trabajo paralelo que era un complemento que ayuda a aumentar un poco más ese valor de bolsa, pero ese ya era un complemento porque era un proyecto. ¿No, Gustavo? Sí, justamente eso. Ok, ok, ok. Ok. Ah, una siguiente pregunta, el compañero Jorge Guevara pregunta, por ejemplo, si pasé el filtro de postulación, pero no tengo aún el certificado de inglés, ¿puedo esperar a matricularme hasta tener ese certificado? Sí, sí, bueno, me perdí su nombre. ¿Cuál es el nombre de quien preguntó? Jorge Guevara. Jorge. Jorge, sí, tienes 36 meses para entregar ese documento y la visa o cualquier otro documento que te torne alumno regular o alumno especial que después migra para regular. Tienes 36 meses para hacer ese proceso. ¿Ok? Eso sería 36 meses, sea maestría, doctorado o solo para Sí. doctorado. No, para cualquier alumno. Es para matricularse, independiente de la maestría o doctorado. Vale. Ok. Una siguiente pregunta del compañero William Valencia pregunta, ¿cómo paso de ser alumno especial a regular? O sea, y también convalidarlo, ¿no? Los cursos. Bueno, la verdad es un documento, es una solicitación que tú haces, ¿no? Puedes hacerlo inclusive cuando tú ya te matriculaste como especial, pues en ese instante solicitar para regular, ¿ok? Solo que en la hora que tú solicitas el cambio de especial para regular, tú tienes que justificar por qué. ¿Por qué, no? Y en los criterios que se usa es porque tú ya completaste, por ejemplo, todos los créditos. No, en tu caso no, estás comenzando. Segundo criterio, ¿tienes bolsa? No. Tercero criterio, tu investigación está bien avanzada al punto de cualificar. No. Entonces, el programa no te va a autorizar a cambiar para regular. ¿Ok? Ahora, si tú tienes bolsa, ahí puedes pasar para regular. Completaste los créditos, puedes pasar para regular. ¿Qué más comenté? O ya tienes tu investigación avanzó para cualificar, puedes pasar para regular. Ah, no, y tengo otro criterio. Si publicaste en un congreso un artículo, si publicaste en un congreso un artículo, ahí también puedes migrar para regular. Ujú. Justamente creo que no comentamos, pero hay dos procesos que son la cualificación y la defensa, ¿no? La cualificación es una presustentación de tu tesis o de tu proyecto en general que pasa a la mitad del proceso, ya sea maestría o doctorado, y es complementaria para la defensa, ¿no? Pues básicamente la sustentación de la tesis final. Entonces, básicamente la cualificación, uno presenta un poco los avances que ya tiene, algunos resultados, y es evaluado si da continuidad o qué podrías mejorar en tu. Vale, Gustavo, muchas gracias. Una siguiente pregunta sobre el tema del promedio final con el que uno llega a egresar. Imaginemos que tengamos un promedio de 12 y por un caso A estamos acentuados en un tercio superior, pero un caso B como un medio superior, o sea, fuera del tercio superior. ¿Sería un impedimento quizás para postular a esos programas de maestría en la Universidad de Sao Paulo? Entonces, no, impedimento no es, porque puedes solicitar. El problema es que ellos van a hacer un ranking. Van a hacer un ranking y ese ranking, dependiendo de la fórmula del ranking, ellos van a colocar tus notas, van a colocar tu experiencia profesional, pueden colocar en esa fórmula cuántas publicaciones tienes y una serie de criterios. Y la nota que tú tienes en la universidad, tu promedio final, ponderado, pesa bastante en esa fórmula. Y ese es un problema también. Ya te lo comenté en los consejos, porque generalmente, por ejemplo, en Perú, ¿no? La nota es 0 a 20, ¿no? Y de 0 a 20, la hora de transferir esa información, dividirlo por dos, termina una nota muy baja. Entonces, pero la regla está así actualmente. Entonces, no es impedimento. En ningún momento te van a impedir hacerlo.
solo que el valor total por el indicador tal vez sea un valor bajo, ¿ok? Pero existe la posibilidad de becas exclusivas para extranjeros. También es un filtro que se hicieron últimamente, pero no, también no sucede todo momento. Hay periodos donde se abren bolsas exclusivas para extranjeros y ahí extranjero con extranjero compite. Ahí te aumenta tus posibilidades. ¿Ok? Ahora, tengo un detalle porque, por ejemplo, no sé si en tu universidad, Gustavo, pero en la uni existe el concepto de tercio superior y quinto superior. Sí. ¿Ok? Ese es un concepto cualitativo, no es cuantitativo, es cualitativo, que tú puedes colocar también para que valorice tu trayectoria. No entraría en la fórmula como nota, más entraría como un indicador de desempeño. ¿Ya? Pero eso, es justamente eso, tu orientador tiene que ayudarte a definir la estrategia para aumentar las posibilidades de conseguir la beca. ¿Ok? Son varias variables que se pueden jugar entre ellas para poder aumentar tu chance de, de, de conseguir una beca. Porque de repente de la área, el orientador te dice, oh, en esa área no vamos a conseguir, pero mi colega está con un proyecto en esa área, ahí tal vez transfiere tu orientación para él y tú puedes, el otro trabaja como coorientación. ¿Ok? Por ejemplo, yo no voy a tener bolsa o becas, pero mi colega tiene. Ok, y entonces el alumno pasa a ser orientado por mi colega, pero yo hago el papel de coorientador. Entonces, esa estrategia se tiene que conversar y no es de noche para el día, ¿no? Tiene que conversar con tiempo. Entonces, es importante siempre ya escoger un orientador, conversar con él y ver lo que las posibilidades que él te puede ofrecer. Ok. Genial. Contamos con una última pregunta, me parece. Si no es así, igual puedes seguir de repente dejar alguna pregunta más. El compañero William Valencia vuelve a hacer una consulta. Si he publicado, por ejemplo, un artículo científico antes de haber ingresado a la Universidad de Sao Paulo, ya sea en mi periodo de estudiante de pregrado o como egresado, ¿puedo pedir ser alumno regular? No. Primero, ese artículo tiene que tener de coautoría un tu orientador. Entonces, por ejemplo, tú publicaste con un profesor o con un profesor que no es credenciado en el programa. Ese artículo va a beneficiar tu currículum, ¿no? Y tal vez beneficie a la hora de pedir una beca, pero no es un indicador para que te transfieras para alumno regular. ¿Y eso por qué? Porque el criterio que se usa para transferir para regular son artículos que van a beneficiar al programa de posgraduación, porque cada artículo que se publica con un alumno o con un profesor suma positivamente para el programa. Entonces, si ese artículo no tiene como coautor un profesor credenciado o alumno, entonces no cuenta positivamente. ¿Ok? Tanto así que, por ejemplo, eh, cuando tú eres especial y tú publicas en un congreso, en una revista, antes de la presentación, se te pide que te transfieras para regular para que se cuente ese artículo en el programa. Que no va a contar. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un artículo que fue publicado antes de se tornar regular, no cuenta, o no va a contar. ¿Ok? Ok, ok. Nos llega una pregunta de Colombia, del compañero Diego Fernández. Consulta. Llevo investigando toda mi carrera, ya tengo algunas publicaciones, he participado en congresos tanto en Brasil, México y en Perú. Y bueno, está por hacer un summer camp, ¿no? Ver una investigación en México, pero le falta el tema del nivel de inglés. ¿Tiene posibilidad de ser alumno regular? La verdad, para tornarse regular, la verdad, para tornarse regular, no, para inscribirse en el programa, tiene que tener el certificado del inglés. ¿Sí? Ese es un diferencial del programa de eléctrica, que hay otros programas que
el certificado de inglés tú lo puedes entregar a, ¿sabe? Al final, cuando tú defiendes, al final de tu proceso, tú puedes entregar tu certificado de inglés. Aquí en el programa específicamente de eléctrica de la USP, él te pide antes de comenzar, tú tienes que tener tu certificado de inglés. El certificado no es un inglés avanzado, ¿no? Es un inglés nivel B1, B2, ¿no? Que es intermediario, pero es importante que tengas ese certificado para que se torne alumno. No te impide hacer tu inscripción, no te impide no te impide hacer el proceso selectivo, pero en el momento que te vas a inscribir o matricular, ahí ellos te van a pedir ese documento y tienes que tenerlo para eso. De nuevo, tienes 36 meses para entregar ese documento. Y ahí tú puedes, ¿no?, mejorar tu inglés o hacer tus pruebas, ¿no?, hacer tus pruebas paralelas y conseguir un certificado TOEFL o un IELTS y después mandarlo para el programa y ver si ellos aceptan o no. ¿Ok? Pero en el momento de matricular ellos te van a pedir ese documento así de inglés. Pero no te impide hacer el proceso selectivo, te va a impedir en la matrícula. Justamente complementando lo que dijo el profesor Juan, el programa se adopta bastantes tipos de exámenes. Puede ser TOEFL, puede ser IBT, puede ser Cambridge. Y en la misma universidad también, en la Facultad de Ciencias y Letras, das tu propio examen también, que puedes usarlo y te considera también como para ingresar al programa. Creo que ocurre en dos periodos. Ocurre a mitad de año, que ahora, y a final de año, que son justamente esos dos procesos. Que también, o sea, económicamente sale más barato dar el examen acá en la Facultad de Ciencias y Letras. Yo vi aquí una pregunta interesante, si postular a una única universidad o otras. Bueno, eso va a ser libre, va a depender de tu decisión, ¿no? El problema está que cada universidad tiene su proceso selectivo, cada universidad tiene sus documentos y tienes que entrar, tienes que siempre buscar un orientador, entonces se torna muy trabajoso, ¿no? No es una ficha que tú lo colocas, ¿no? Es todo un proceso de ir atrás de un profesor, de un programa, y puedes hacerlo, pero no es recomendable porque demora mucho tiempo y a veces no es tan efectivo. Una consulta, Eh, profesor. Usted sí, mencionó justamente que, claro, estaba abierto el proceso, ¿no? Para postulación para maestría, creo que del 9 o así de mayo hasta el 28 de mayo. Por lo 29 de general, mayo. sí, 29 de mayo, claro. Por lo general, las universidades brasileñas tienden a abrir por el mismo periodo o así en mayo, así. No, de nuevo, depende de la institución. Por ejemplo, la UNESP, en la Universidad Estatal Paulista, en Sorocaba, por ejemplo, que también es un programa de ingeniería eléctrica más direccionado para control, abre en febrero y después abre en agosto, ¿no? En nuestro programa abre por mayo y octubre. Eso va a depender de cada programa de posgraduación y pueden tener calendarios diferentes. ¿Ok? Yo veo una pregunta aquí interesante, que el examen de la Facultad de Letras, que es el examen de proficiencia, ese examen es presencial, no es virtual, ¿no? Es presencial y ahí tienes que ir hasta allá a hacer ese examen. Ujú. ¿Ok? Yo, Sí. Eh, ¿Alguna pregunta más para terminar con la ronda de preguntas? Mm, Justo ahí Gustavo compartió el link para lo que es Cefileche, la Facultad de Letras dentro de la universidad. no entendí la pregunta, creo que el Ah, micrófono no. no, justo había comentado, ¿no? Que Gustavo nos compartió un link para lo de Cefileche. ah, sí, sí, justo es el programa de letras y la prueba. Ahí justamente está especificando que tiene que ser presencial. Es- Vale, me parece que hay una última pregunta. Nos preguntan, bueno, ya, hay unas dos últimas preguntas.
El compañero William Valencia nos pregunta, si quiere una opción para seguir investigando en el campo de computer vision, ¿qué profesor de la universidad me recomienda? Si usted conoce alguno quizás para que... De verdad hay varios, ¿no? Eh, yo prefiero no dar nombres porque después me comprometo, ¿no? Mas sí, hay bastantes, no hay bastantes, ¿no? Por lo menos unos dos o tres profesores en esa área puedes encontrar. Y mi recomendación es manda un email para ellos porque esa área hay bastantes candidatos, digamos así, ¿no? Extranjeros, nacionales. Y cada profesor solamente puede orientar 10 alumnos entre maestría y doctorado. 10 alumnos, estamos limitados a 10 alumnos. Y nuevos tienen que hacer una fila de espera, ¿no? Y dependiendo del calendario, dependiendo de cómo, unos van, otros no. Entonces, no esperen, no esperen para el final, por ejemplo, quien está interesado en esa área, no esperen, ya van conversando con los profesores, porque de repente una conversación de mañana que tú hagas solamente te va a rendir de aquí a un año, 2 años. O sea, no es algo automático, no es algo así instantáneo. Es importante conversar porque ahí tú ves el calendario del profesor. Porque tal vez el profesor que te gusta, que te gustaría trabajar, no tiene espacio o no tiene vagas, cupos para nuevos alumnos. Tienes que ir para otros y otros y otros. Entonces siempre tienes que hacer ese contacto lo más rápido posible si estás interesado y mostrar tu interés y mostrar tu expectativa y más o menos cuándo te gustaría hacer esa posgraduación, ¿no? Entonces, mi recomendación es entra en la área de computación, escoge un que otro profesor. Y eso es interesante, en el área de computación existen algunos extranjeros, existen profesores extranjeros que hablan español. Y hay peruanos también. Yo vi profesores peruanos, tienen argentinos, colombianos, en el área de computación. En el área de sistema de potencia, estoy yo como peruano, hay un profesor que es boliviano, pero en el área de computación hay más sí, profesores que hablan español que por lo menos en esa parte de la lengua facilita la comunicación, y ver ese proceso también. Yo quería destacar un poco, ¿no, Gustavo, sobre el bandejón, que es el comedor, ¿no? El comedor en la USP te da desayuno, almuerzo y Ah, cena. ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena, y es de lunes a sábado, no sé, también domingo. Hasta domingo. De lunes a sábado es desayuno, almuerzo y cena y el domingo solo dan almuerzo. Entonces, ese es un gran beneficio porque, por ejemplo, hay lugares, universidades que solamente dan almuerzo, ¿eh? La USP te da las tres comidas y no es poco, no, es bastante. ¿Eh? Y por lo menos te ayuda a alimentarte, una comida que es saludable, siempre monitorada, ¿no? Que es un buen beneficio de la universidad. Hay La una verdad que pregunta acá, creo, dice el profesor, ¿piden certificado de notas de escala 0 a 10? Pero hasta donde yo sepa, creo que no. Eh, Cuando mandas el histórico escolar, por lo menos en mi caso, yo lo mandé con las notas de Perú, que son de 0 a 20. Pero el criterio de evaluación creo que es de 0 a 10. De ellos es de 0 a 10. bien, creo que justo ya con esta pregunta culminamos la ronda de preguntas. Eh, de mi parte y de la parte de la rama estudiantil y Triple Uni, quisiera dar las gracias por su tiempo, ¿no? Por su explicación. Nos ha parecido bastante interesante todas las oportunidades que nos ofrece la Universidad de Sao Paulo y estoy seguro que más de uno de acá pues nos vamos a interesar en realizar nuestra maestría allá, ¿no? Y nada, quizás podríamos pasar una foto grupal. En caso de no poder activar su cámara, igual podrían acompañarnos ajá, con un emoji, ¿no? Con un corazoncito, con un likecito también. A ver, voy a ponerle en mosaico para activar la pantalla completa. Un segundo. Ajustar visto. Y-
Ya, a ver, voy a dar la cuenta. 5, 4. Pueden reaccionar con emoji. Y también, si pueden poner la cámara. Ya, 5, 4, 3, 2. Un emoji también nos puede apoyar. Uno. Dale. Perfecto, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya nos estamos encontrando nuevamente en una nueva ponencia. La ponencia del día de hoy ha quedado grabada y se subirá a nuestro canal de YouTube. Lo compartiré en las próximas horas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Cebrián, ingeniero Gustavo. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, gente. Dejo mis contactos, si están interesados, participar junto conmigo, con Gustavo en nuestro laboratorio, están siempre bienvenidos. Y sería un gusto para mí tener más peruanos o más extranjeros como un todo participando en nuestro laboratorio que está comenzando a tener temas interesantes y nos queremos alumnos motivados cada vez más para aumentar nuestras líneas de investigación. Ok, muchas gracias y yo dejo mis contactos para conversas futuras. Listo, perfecto, ingeniero. Gracias. Gracias, chicos.